Particularmente considero de que el mundo entero tiene problemas de producción de vacuna. Si vemos realmente, aunque se haya hecho todas las gestiones que se hayan hecho en su momento, a través de COVAX hemos recibido ya en este caso 2 lotes, uno de 48,000 dosis y este que es de un número mayor a 189,600 dosis. Y al final del día, Eric y pueblo hondureño, independientemente de qué forma lleguen las vacunas, lo importante es inmunizar de forma rápida, inmunizar de forma ágil a la población y así abarquemos uno de los puntos importantes que debemos abarcar. Es importante mencionar el tema de las medidas de bioseguridad y entiendo perfectamente cuando existen muchas críticas que dicen que como autoridades no debemos de excusarnos en las medidas de bioseguridad o en dejar la culpa a la población. Y es evidente, ¿verdad? Tampoco nos estamos excusando en ese sentido, pero sí decirle a la población que la vacunación es uno de los eslabones que necesitamos para salir de este problema. Pero también hemos visto casos, ¿verdad?, de pacientes ya inoculados, ya vacunados, que terminan contagiándose. Aquí lo importante es continuar con las medidas de bioseguridad, continuar con la conciencia ciudadana, que eso es vital y trascendental, porque nosotros muchas veces escuchamos casos de familias enteras que se han contagiado, que todo este repunte de casos que hemos tenido después de la Semana Santa, este repunte de casos que tuvimos después del tema electoral, Semana Santa, y ahora pues ya tenemos otra celebración casi cercana en las próximas semanas, que es el Día de la Madre. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, dar la claridad de que debemos de ser, primero como hondureños, responsables con nuestras acciones y al mismo tiempo ser responsables con nuestras familias. Nosotros, en el caso de nosotros que somos jóvenes, hemos visto que en alguna medida no vemos la dimensión del caso hasta que tenemos un caso cercano en nuestras familias que se complica y Dios no quiera fallece. Entonces, hasta en ese momento nosotros entramos en un tema de conciencia, ¿verdad? Pero al final del día, la conciencia es una cosa, la responsabilidad como autoridades es otra, y a la cual es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Ok, vamos de lleno ya, doctor Freddy Guillén, viceministro de Salud, con la 4ª jornada de vacunación. Y coloquemos en pantalla, por favor, esta imagen que es muy ilustrativa que ha preparado la Secretaría de Salud para informarle a la población hondureña a quienes se va a vacunar con esta 4ª jornada. Adelante, doctor Freddy Guillén. ¿Cuáles son los grupos priorizados? Bueno, recuerden que tenemos una planificación en base a un aproximado de 189,600 dosis, que esas ya son una realidad, y al mismo tiempo tenemos con lo que nosotros contábamos con la vacuna Sputnik, que ha tenido un atraso, nos han informado, y ya voy a ir explicando el porqué de este atraso y al mismo tiempo cuáles son las condiciones que tenemos en este momento. Teniendo en cuenta que esas 189,600 dosis servirán para aplicar la segunda dosis de la vacuna al personal de salud que ya había sido vacunado en su momento. Esto inicia aproximadamente el 12 de mayo, pero antes del 12 de mayo tenemos nosotros una planificación que, como está bien explicada en la imagen, el 6 de mayo se inicia con trabajadores de salud públicos y no públicos pendientes. ¿A qué me refiero con trabajadores de salud públicos? Porque muchas veces hemos tenido comentarios que la gente muchas veces no comprende. Trabajadores de salud pública es todo aquel trabajador que tiene algo que ver o alguna relación con salud, llámese odontólogo, llámese psicólogo, llámese personas que se dedican a la nutrición, terapeutas, personas que se dedican a la parte de radiología, técnicos en radiología, y es todo ese conglomerado de trabajadores de salud, tanto públicos como no públicos. Si bien es cierto, se avanzó más en el tema de trabajadores públicos, ya con este lote que nos llega, esperamos cubrir el 100% de los trabajadores de salud no públicos, ¿verdad? Al mismo tiempo, adultos mayores concentrados en asilos y sus cuidadores también. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve a mí vacunar únicamente al adulto mayor y no voy a vacunar a esa persona que permanece 24 horas con él, tal vez en diferentes turnos? Entonces, por eso es que se han incluido también a sus cuidadores dentro de los asilos de ancianos.
pacientes renales, va a ser cubierta la totalidad de los pacientes renales, que asciende a 3.447 pacientes renales a nivel nacional. Ellos son una prioridad nacional por todo, primero que todo por su condición de paciente renal, y en segundo lugar porque normalmente este tipo de pacientes tienen algo que denominamos en palabras no técnicas, que su sistema inmunológico está hasta cierto punto levemente afectado. Entonces ellos también son una prioridad número uno para nosotros. Entonces han sido incluidos en esta campaña de vacunación. También trabajadores de cuerpos de socorro, llámese bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, Copeco, el Sistema Nacional de 911 y trabajadores, y aquí quiero ser bien enfático, Eric, y pueblo hondureño. Como en todo hay muchas críticas, ¿verdad? Y nosotros como funcionarios públicos aceptamos las críticas, pero lo que sí nos aceptamos son las mentiras. Han andado circulando en redes sociales, en diversos medios, que se va a vacunar a toda una concesionaria vial. Y eso es falso, ¿verdad? Ellos como concesionaria vial también tienen hondureños que son parte del sistema sanitario. Tienen enfermeras, tienen médicos, tienen paramédicos, tienen personal que conduce ambulancias, y esos son el personal que se va a vacunar dentro de la concesionaria vial. Entonces, dejar claro ese tema, que no es que se van a vacunar altos funcionarios de las concesionarias, de ninguna manera. De hecho, también como fue en su momento una moción del presidente Hernández, y nos ha dejado claro, ningún funcionario de gobierno, de los altos funcionarios de gobierno, ha recibido el inóculo de las vacunas que han llegado a nuestro país. Eso también es importante dejarlo claro. Y hay registros de eso. Recuerde que cada ciudadano hondureño que se vacune va mediante un registro de vacuna. Entonces, nosotros hemos decidido, por una moción del presidente, donar nuestra vacuna a personas que tienen un mayor riesgo. Pero en el mundo entero, según determinaciones de la Organización Mundial de la Salud, el gabinete de gobierno sí está incluido en la vacunación como un personal prioritario, ¿verdad? Por la alta exposición que tiene este personal. Pero en nuestro país nosotros hemos tomado la determinación en base a eso. Al mismo tiempo, a partir del 12 de mayo, se iniciaría a vacunar trabajadores de salud que recibieron la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, teniendo en cuenta que médicamente y científicamente con esta vacuna de AstraZeneca tenemos desde 4 meses hasta 12 meses para aplicar la segunda dosis. Y es importante mencionarlo porque mucha gente, yo he escuchado personal que no es sanitario, que dice, ¿cómo es posible que una de las personas que recibió la primera dosis en el mes de marzo aproximadamente se contagió ya habiendo recibido la vacuna? Entonces ahí vemos algunas especulaciones que probablemente la vacuna no servía, que esto y múltiples situaciones. Pero es importante aclarar algo, Eric y pueblo hondureño. La vacuna, la primera dosis de la vacuna tiene un tiempo prudencial para generar anticuerpos o generar lo que yo denomino, en palabras menos técnicas, soldados de defensa en nuestro organismo para que puedan luchar contra ese virus. Entonces, en ese sentido, sí dejarle la tranquilidad al pueblo hondureño que cualquier vacuna o que la vacuna que tengamos a la mano, debemos proceder a aplicarla. Todas las vacunas, después de haber cruzado el 50% de efectividad, son vacunas seguras. Al mismo tiempo, atrás de la producción de una vacuna hay bastantes fases científicas, desde una fase 1, fase 2, fase 3. Ya cuando una vacuna está en fase 3, ya el experimento es en seres humanos, y eso nos da la tranquilidad de que es una vacuna segura. Evidentemente, nosotros no podemos predecir en este momento si una vacuna va a tener en el corto o en el mediano plazo o en el largo plazo alguna repercusión. En algún momento nosotros, y yo siempre le digo a la población que me lo pregunta, porque yo ahora en la actualidad veo que la gente dice, no, yo no me quiero aplicar AstraZeneca, yo me quiero aplicar Pfizer, o yo me quiero aplicar Moderna. Entonces yo le digo a la gente, definitivamente la vacuna que tengamos al alcance en este momento tan álgido del mundo es la mejor herramienta o la mejor arma que nosotros podamos tener, independientemente de una marca. Y en lo particular,
Uno como profesional de la salud, sí evidentemente en algún momento estudió qué marca de vacuna era, por ejemplo, la vacuna que le aplican a uno cuando recién nace, ¿verdad? Entonces, pero en aquel momento yo no escuchaba que la gente decía quiero una marca o quiero otra. Simplemente es la vacuna que nuestro sistema del Programa Ampliado de Inmunizaciones gestionó y adquirió a través de un fondo rotatorio en algún momento, y es la vacuna que nos hemos aplicado. Pero básicamente, continuando con la información, a partir del 15 de mayo se han involucrado los adultos mayores de 75 años. Entonces, también cada decisión en torno a la vacuna que se tome pasa por un panel de expertos. ¿A qué me refiero panel de expertos? Ese Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones que a mi criterio particular y a criterio nacional son expertos, ¿verdad? Son médicos, son científicos que tienen 20, 30 años dentro de estos programas de inmunización, y que para ellos no es nuevo priorizar entre una persona o una región y otra. Al mismo tiempo, ese programa ampliado de inmunizaciones que toma las decisiones en base a criterios científicos, a recomendaciones, a lineamientos científicos internacionales, como lo ha hecho el mundo entero. En el mundo entero, los que hemos tenido la oportunidad de visualizar canales, redes, medios sociales de otros países, nos damos cuenta que la vacunación es, primero, todo el personal de salud. Segundo lugar, personal priorizado. ¿A qué me refiero con personal priorizado? Personal de alto riesgo como adultos mayores, pacientes que tienen comprometido su sistema inmunológico. Ese es el segundo personal que nosotros procedemos a vacunar de forma inmediata. Y se empieza con adultos mayores de 95, luego se disminuye a 85, luego 75. En este caso se ha tomado la consideración de adultos mayores de 75 años, primero porque tienen un alto riesgo por su edad. Y en segundo lugar, porque según estadísticas que tenemos nosotros en la Secretaría de Salud, la mayoría de estos adultos mayores de 75 años tienen al menos una comorbilidad. ¿A qué me refiero con alguna comorbilidad? Es que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, presión alta, diabetes, entre otras. Entonces, en ese sentido, se han priorizado al mismo tiempo 9 regiones de salud entre Atlántida, Copán, Comayagua, Cortés, La Paz, Santa Bárbara, Valle, la región metropolitana del Distrito Central y la región metropolitana de San Pedro Sula. Al mismo tiempo se ha priorizado, gracias a Dios, Islas de la Bahía. Esto se ha priorizado para empezar a vacunar a adultos mayores de 75 años. Bueno, doctor Freddy Guillén, me gustaría que hiciéramos énfasis en el quinto grupo de la población que va a ser inoculado. Bueno, doctor Freddy Guillén, en breve vamos a retomar la conectividad con él. Dejemos en pantalla la imagen, porque es importante recapitular cuáles son estos 6 grupos poblacionales en los que va a hacer énfasis la Secretaría de Salud para inocularlos a partir de mañana jueves 6 de mayo. El primer grupo son los trabajadores de salud pública y no públicos pendientes. Y ya lo explicaba el doctor Freddy Guillén, porque también se va a vacunar a profesionales de la salud que trabajan en hospitales o clínicas privadas. Número 2, adultos mayores concentrados en asilos y sus cuidadores. Hay que recordar que esta semana ha surgido un brote de casos de COVID en un asilo aquí en la capital. Número 3, pacientes renales. La semana anterior aquí en Foro Canal 10, los pacientes renales lanzaban un SOS al gobierno y entre las peticiones estaba la aplicación de la vacuna contra el COVID, porque hay un alto porcentaje de los fallecidos por COVID que han sido pacientes renales. El número 4, trabajadores de cuerpos de socorro, bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, el 911 y la concesionaria vial, pero ya ha explicado el doctor Freddy Guillén. Número 5, que es a partir del 12 de mayo, trabajadores de salud que recibieron
la primera dosis de vacuna de AstraZeneca. Hay que recordar que la segunda campaña de vacunación inició el pasado 16 de marzo y son 48,000 profesionales de la salud que están esperando la segunda dosis. Incluso, según datos estadísticos, al parecer 4 profesionales de la salud, entre enfermeras y médicos, fallecieron después de habérsele aplicado una dosis. No es que hayan muerto a causa de la vacuna, sino que una primera dosis fue insuficiente para combatir el COVID-19. Y a partir del 15 de mayo, el grupo número 6, adultos mayores de 75 años, de 9 regiones sanitarias: Atlántida, Copán, Comayagua, Cortés, La Paz, Santa Bárbara, Valle, Metropolitana del Distrito Central y la Metropolitana de San Pedro Sula. Doctor Freddy Guillén, hagamos énfasis sobre el quinto grupo poblacional en el cual se va a hacer énfasis en esta cuarta campaña de vacunación y que va a ser a partir del 12 de mayo. Trabajadores de salud que recibieron la primera dosis de vacuna de AstraZeneca. Bueno, fue el 16 de marzo que inició esta segunda campaña de vacunación. Se aplicaron las 48,000 dosis que llegaron de AstraZeneca. Doctor, yo estaba leyendo, preparándome para el programa, que la segunda dosis se aplica entre la cuarta y sexta semana, no entre el cuarto mes o el noveno mes de haberse aplicado la primera dosis. Y también yo le consulto, ¿cuál es la información que maneja la Secretaría de Salud sobre 4 profesionales de la salud, entre médicos y enfermeras, que fallecieron a pesar de que recibieron una primera dosis? Doctor Freddy Guillén, adelante. Ok, bueno, en ese sentido, Eric, nosotros científicamente le puedo dar la tranquilidad y la claridad de que esta vacuna de AstraZeneca, igual lo que dice la literatura mundial científica, ¿verdad? No, ahí en ese sentido sí, con toda responsabilidad se lo comento. Nos habla de que usted puede inocular una segunda dosis de AstraZeneca desde 1 mes hasta 3 meses. ¿Qué quiere decir en términos de semana? Desde 4 semanas hasta 12 semanas. Incluso el dossier de información, que es la información que la compañía farmacéutica de AstraZeneca envía a la Agencia de Regulación Sanitaria, nos dice la claridad que esto está establecido en esa forma científicamente, que entre mayor tiempo pasa entre una dosis y la segunda dosis, particularmente con esta vacuna de AstraZeneca, no estoy hablando de otras vacunas, al mismo tiempo nos protege y nos da una mayor inmunidad y nos da la probabilidad de tener mayores anticuerpos. Entonces, eso sí es científicamente lo que nosotros tenemos a nuestra disposición. Y esto realmente es un tema que lo vamos viendo los avances con respecto al tiempo. Le pongo otro ejemplo. Precisamente el Instituto Gamaleya y el Fondo de Inversión Ruso nos transmitieron una información hace recientemente que estuvimos de visita por ese país. Una siguiente información. Inicialmente creíamos o creyeron ellos que la vacuna Sputnik se podía aplicar, tenía que aplicarse a los 21 días. Pero hicieron otro estudio científico y en el cual determinaron ya con una comunicación oficial que se podía aplicar la vacuna igualmente desde 21 días hasta 3 meses. Entonces vemos que realmente esto varía diariamente con el tiempo y no hay nada escrito. Como bien decía un maestro que yo respeto mucho en su momento, en medicina 2 más 2 no es 4. Entonces, en ese sentido, esto está variando con el tiempo y nosotros tenemos un grupo médico científico, al mismo tiempo nosotros, tanto como funcionarios en mi caso, como médico, ¿verdad? Que constantemente estamos explorando la ciencia para determinar y darle la tranquilidad, primero que todo, y la serenidad al pueblo hondureño, de que estas decisiones son consensuadas con médicos científicos y no son tomadas por ninguna otra persona. Simplemente se consensúa incluso con la farmacéutica y al final se llega a una conclusión de acuerdo a lineamientos mundiales en qué momento debe aplicarse la segunda dosis. Con la pregunta que me hacía Eric con respecto
Así nosotros tenemos como Secretaría de Salud algún dato estadístico de la cantidad de personas que han fallecido, que ya hayan recibido la vacunación, tengo en mente, y sin temor a equivocarme, y recuerde también de que esto lleva un proceso. ¿Por qué? Por ejemplo, hasta el momento conozco una enfermera, un personal de salud que falleció en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y otro médico que había sido vacunado también, que ambos fallecieron ya luego de haberse aplicado la primera dosis de vacunación. Entonces, acá pueden pasar múltiples situaciones. Le voy a explicar desde el punto de vista o el contexto médico. Primero que todo, a mí como médico... Ok, doctor Freddy Guillén, permítame, doctor Freddy Guillén, permítame, sí. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos, sí, usted le continúa explicando a nuestros amigos televidentes sobre esta cuarta jornada de vacunación y también lo que científicamente se ha ido leyendo de estos estudios científicos, que es oportuno que nuestros profesionales de la salud y quienes están al frente de la Secretaría estén enterados, porque es importante implementarlos de manera comparada. Y vea qué interesante, ha llegado al país el lote más grande de 189.700 dosis y ya mañana arranca la cuarta jornada de vacunación en todo el país. Hacemos una pausa, ya volvemos. ¿O no? Sí, sí. Más fácil que Alberto deje de jugar es abrir tu cuenta de ahorro en Banco Atlántida desde tu celular. Solo descarga Atlántida Móvil, tómate una selfie, completa la información, firma tu solicitud y así de fácil recibes los mejores beneficios. Abre tu cuenta ya desde tu celular. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Amor, ya estás lista. Abre tu cuenta de ahorro Atlántida más fácil desde el celular y disfruta los mejores beneficios. Digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presentó. Ya regresamos con Foro Canal 10. Alberto, ¿nos vamos o no? Sí, sí. Más fácil que Alberto deje de jugar es abrir tu cuenta de ahorro en Banco Atlántida desde tu celular. Solo descarga Atlántida Móvil, tómate una selfie, completa la información, firma tu solicitud y así de fácil recibes los mejores beneficios. Abre tu cuenta ya desde tu celular. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Amor, ya estás lista. Los héroes patrios, ¿no? Los desfiles del 15. ¡Yo celebro mi tierra! ¡Felicidades, Honduras! ¡Woo! Uy, amigo, eso fue hace mucho. No me acuerdo. Es la fiesta de todos. Es una razón de sentirnos unidos y orgullosos. ¿Qué? 200 años. ¡Qué montón! Nuestra gran fiesta y vamos a demostrarlo cómo celebramos en Honduras. En Honduras, celebramos el Bicentenario. Celebramos que somos una nación independiente, en la que millones de hondureños y hondureñas se levantan día a día a escribir su propia historia, orgullosos de pertenecer a esta tierra. Hoy cumplimos 200 años de Honduras, 200 años de historia. La entrevista política en TEN TV, un buen canal. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Bueno, y vamos a seguir observando esta imagen en pantalla porque me ha llamado la atención, por ejemplo, una pequeña nota que aparece en amarillo en esta imagen que ha difundido la Secretaría de Salud. Se requieren 2 dosis de la vacuna para lograr la máxima protección contra la forma grave de COVID-19, 14 días después de la segunda dosis. Vea qué interesante. Se requieren 2 dosis de la vacuna para lograr la máxima protección contra las formas graves de la COVID-19, 14 días después de la segunda dosis. Doctor Freddy Guillén, adelante.
En base a eso, Eric, es importante, yo tenía buscada una información para podérsela compartir al pueblo hondureño, porque nosotros seguimos o continuamos con esa falsa percepción de que si ya me apliqué, aunque sea una dosis, yo tengo un buen porcentaje de anticuerpos. Todos los cuerpos o todos los seres humanos reaccionamos de diferente manera a los anticuerpos. Yo he tenido pacientes, Eric, cuando laboraba directamente con pacientes COVID, desde un paciente que se contagia, luego uno intenta aproximadamente después de que sale de la enfermedad, en un mes aproximadamente, realizar un examen que se llama ELISA. ELISA me mide los anticuerpos o esos soldados que lucharon contra el virus y en cantidad numérica. Entonces, yo detecté muchos pacientes que evidentemente el comportamiento era como lo dice la literatura, que por ejemplo en un mes después de haberse contagiado, los anticuerpos IgG, que le denominamos, ya tienen que estar mayores a 1. Entonces, pero hay muchos cuerpos que se comportan de forma diferente. Yo he visto desde 1 hasta 25, 100, hay personas que tienen 125,000 anticuerpos. Entonces, esos son números y no quiero ser tan técnico en ese sentido. Lo que le quiero comentar, que he visto casos y he leído sobre un 5% de seres humanos que se contagian de la enfermedad y no marcan anticuerpos. Probablemente su cuerpo los desarrolló, pero no marcan anticuerpos en esos exámenes que tenemos para marcar anticuerpos. Entonces, ahí es donde todavía estamos científicamente avanzando en ese sentido. ¿Y por qué traigo este tema? Porque según la literatura, lo que dice en el recuadro amarillo es por un factor en específico. Por ejemplo, después de ¿en qué momento se alcanza el pico más alto de la inmunidad secundario a la aplicación de las 2 dosis de vacunas? En este caso, con las compañías farmacéuticas que conocemos. Por ejemplo, si usted se aplica vacuna Pfizer, su inmunidad o ese momento en el que ya usted va a estar 100% cubierto para formas graves de la enfermedad, no quiere decir que no se va a contagiar, ¿verdad? Ojo con eso. Siempre se puede contagiar, pero va a estar 100% cubierto ante formas graves de la enfermedad. En Pfizer, por ejemplo, lo alcanza una semana después de la segunda dosis. En Moderna, 2 semanas después de la segunda dosis. En AstraZeneca, de 2 a 3 semanas después de la segunda dosis. Y ese es claro ejemplo que hemos visto con los pacientes que de una u otra manera en nuestro país se han contagiado secundarios a la primera dosis de vacuna. Incluso hemos tenido algunos casos confirmados que llegaron a fallecer post vacuna, pero post vacuna la primera dosis, ¿verdad? Eso es bien importante dejarlo claro. De ahí tenemos Sputnik, 1 a 2 semanas después de la segunda dosis. Johnson & Johnson, 14 días después de la dosis única. Entonces, vemos que esto diariamente cambia y al mismo tiempo tenemos que ser responsables que aunque ya estemos con nuestra vacunación aplicada, al menos una dosis, tenemos un cierto porcentaje de anticuerpos o inmunidad, pero la inmunidad completa se logra hasta la aplicación de la segunda dosis. Y vemos claramente que nos dice 1, 2, hasta 3 semanas después de la segunda dosis. Entonces, eso es bien importante dejarlo claro. Doctor Freddy Guillén, también me gustaría que hiciéramos énfasis, por ejemplo, en este segundo grupo, adultos mayores concentrados en asilos y sus cuidadores. Recientemente, esta semana se anunciaba también de nuevos casos positivos de COVID en un asilo de ancianos. ¿De qué manera se va a hacer esta aplicación de vacunas en los asilos? Y también hay que explicarle bien, ¿se va a vacunar también a sus cuidadores, doctor Freddy Guillén? Claro que sí. Evidentemente, Eric, eso es una prioridad nacional, es una prioridad de la Secretaría de Salud y del Programa Ampliado de Inmunizaciones. La idea es vacunar 2.556 adultos mayores de 60 años concentrados en asilos y centros de cuidado diurno y sus cuidadores. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los adultos mayores, por el hecho de estar en estos lugares,
recuerde también de que los espacios en muchos asilos son espacios abiertos, pero en otros son espacios cerrados. Entonces, este tipo de personas, ya de por sí, por su condición de la edad, que tienen 60 años o más, es un personal de riesgo. Número uno. Número dos, la mayoría de ellos, según estadística, tienen enfermedades preexistentes. Entonces, ya tenemos dos riesgos. Y si queremos agregarle un tercer riesgo, son personas que siempre están en el mismo lugar, que siempre comparten entre ellas. Y además que comparten entre ellas, si sumamos que añadido a eso tienen personas que siempre las están cuidando, que querramos o no, esas personas tienen contacto con el exterior de los asilos. Entonces, básicamente en esos tres resumo yo 3 factores de riesgo que estos adultos mayores pueden tener, por lo cual se convierten en una prioridad número 1 para nuestra Secretaría de Salud. Entonces, vamos a proceder de forma inmediata a vacunar 2.556 adultos mayores de centros y de cuidados diurnos y sus cuidadores, ¿verdad? Y es importante mencionar lo que ya hemos tenido algunos brotes. Cuando digo brotes me refiero a que en un lugar o en un espacio físico se desarrollen un número determinado de casos. Tuvimos un brote en un asilo, recuerdo, en algún momento el año pasado en San Pedro Sula, tuvimos un brote que fallecieron algunos adultos mayores y se contagiaron la gran mayoría. Al mismo tiempo acá en el Hospital San Felipe también tengo el conocimiento que hubo una situación con algunos adultos mayores. Entonces queremos ir cubriendo los mayores grupos priorizados de riesgos en ese sentido. Entonces, bueno, en base a eso... Doctor, también en el primer grupo poblacional, que va a ser parte de esta 4ª jornada de vacunación, están los trabajadores de salud pública y no pública. O sea que se va a vacunar a los médicos, a las enfermeras, a las licenciadas en enfermería que trabajan en los hospitales y clínicas privadas. Doctor Freddy Guillén. Claro, no es que se va a iniciar a vacunar. De hecho, ya hemos avanzado mucho con varios hospitales, de acuerdo a... Porque recuerde que no todos los hospitales están atendiendo pacientes COVID, ¿verdad? No todos los hospitales tienen sala COVID. Al final del día estamos en un punto de que aunque usted no atienda directamente a un paciente COVID, esa persona que le llegó a su consulta lo puede contagiar y usted se puede complicar y fallecer. Entonces todos corremos riesgo actualmente. En ese sentido, la enfermedad de la COVID-19 es una enfermedad que es democrática, o sea que le puede dar a cualquier persona, independientemente si trabaja en el sector público o si trabaja en el sector privado. Este personal es personal que ha dado su vida, que se ha arriesgado y que ha estado al frente de la batalla, ya sea en lo público o en lo privado, ¿verdad? Entonces, ellos también son una prioridad para nosotros y ya hemos iniciado, de hecho, desde que vinieron las primeras dosis de la vacuna Moderna, se inició a vacunar todos los médicos que estaban en UCI, en las UCIs de los hospitales privados. Al mismo tiempo, cuando llegaron las 48,000 dosis, se procedió a vacunar de los hospitales privados también algún personal de las salas COVID, llámese médicos, enfermeros, personal de apoyo, y actualmente todavía nos quedaron algunos pendientes con respecto a los hospitales privados. Vamos a culminar con estas dosis que llegaron actualmente el 100% del personal de las clínicas o de los establecimientos de salud no públicos, que han sido previamente censados, y al mismo tiempo el que no ha sido censado, pues tampoco es que lo vamos a dejar por fuera, simplemente va a llegar a su proceso en el día de vacunación. Doctor, esa noticia positiva para los pacientes renales, ¿dónde? Y a partir de mañana me dice usted que se van a vacunar a los pacientes renales también, como parte de esta 4ª jornada de vacunación, doctor Guillén. Sí, evidentemente se tiene una planificación en ese sentido, pero al mismo tiempo recuerde que la mayor cantidad de pacientes renales que tenemos, los tenemos ubicados en los lugares donde se hacen diálisis, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, San Pedro Sula, la región metropolitana de San Pedro Sula y la región metropolitana del Distrito Central, y al mismo tiempo nos hemos apoyado en alguna data
¿verdad?, que tenemos actualmente de los pacientes renales. Y entonces, y alguien me puede decir, o normalmente tenemos algunos contextos para el tema de los pacientes renales, y realmente nosotros tenemos conceptualizados los pacientes renales, dónde están, dónde les aplican su diálisis a ellos, y para eso se les notifica a ellos directamente en qué lugar se les va a vacunar. Tengo entendido que, por ejemplo, en el caso de Tegucigalpa, van a ser también tanto en la región metropolitana del Distrito Central, específicamente en el Centro de Salud Alonso Suazo. Entonces, por ejemplo, cómo nosotros hemos identificado a esos pacientes de diálisis y cómo hemos priorizado para esta cuarta campaña. Tenemos una programación de pacientes renales de diálisis por región sanitaria. Y alguien me puede decir, bueno, ¿y los de Atlántida, dónde los van a vacunar? Entonces, mire, por ejemplo, le voy a dar algunos números. Por ejemplo, en Atlántida se van a vacunar los establecimientos de salud, tanto en el Hospital de Atlántida, ¿verdad?, como en algunas clínicas de diálisis de Ceiba, por ejemplo, en Tela también, en Colón, directamente en Tocoa, Colón, en la clínica de diálisis, hemos determinado aproximadamente 176 pacientes renales en esa zona. En Comayagua tenemos 238 pacientes, en Copán tenemos, en la entrada a Copán, 160 pacientes, en Cortés, en Choloma, Choloma, que es parte de Cortés, Choluteca, Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Olancho, en Valle, en Lloro, en el Distrito Central y en San Pedro Sula. En todos esos lugares son lugares que se realizan diálisis. Entonces, en base a ello, tenemos listados de los pacientes de diálisis y el total por región sanitaria, ¿verdad?, que eso es importante mencionarlo. Y tenemos un total de 3.447 pacientes de diálisis. ¿Y cuál fue nuestra fuente para identificar estos pacientes? La Unidad Especial de Prevención a Pacientes Renales de Diálisis, que esa es una unidad dentro de la Secretaría de Salud que lleva el registro completo de estos pacientes de diálisis. Entonces yo creo y no lo creo, estoy seguro, que esa es una gran noticia para todos esos pacientes que tienen estas enfermedades renales, y eso va a venir a darles una tranquilidad en alguna medida y un respiro, siento yo, fíjese, porque esto es un tema humano realmente, es un tema que nosotros tenemos la urgencia y también tenemos la responsabilidad como funcionarios públicos, y se lo digo no como funcionario público, se lo digo como médico, que he visto lo que los pacientes con diálisis viven el día a día y lo que ellos se preocupan por su salud. Entonces, esto es una gran noticia para los pacientes con diálisis. Bueno, doctor, también dentro de uno de los grupos ya previamente establecidos para ser inoculados también están los que pertenecen a los cuerpos de socorro, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, Copeco, el 911, pero no aparece la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas como cuerpos de seguridad, doctor Freddy Guillén, pero sí aparece Copeco. Algunos van a decir, bueno, ¿y para qué van a vacunar a los empleados de Copeco? Yo le digo, algunos. Sí, evidentemente. Mire, para mí sí, yo sí definitivamente no soy polémico, Eric, trato de siempre mantenerme trabajando, y en ese sentido, cuando tengo alguna buena información trato de compartirla. La gente nosotros sí hemos tratado en la medida de lo posible. Recuerde que nosotros, por ejemplo, como funcionarios de gobierno, tanto el esquema del presidente Hernández, nosotros como funcionarios y la Secretaría de Salud y el Programa Ampliado de Inmunizaciones, hacemos al final del día la parte administrativa, la parte técnica, logística, pero al final canalizamos estas vacunas a través de las 20 regiones de salud. Y es allá, tierra adentro, en las 20 regiones, donde cada director regional toma las decisiones de cómo proceder en base a los lineamientos. Entonces, además aprovecho este espacio para hacerle un llamado enérgico, un llamado de conciencia a los directores regionales que prioricen esta vacunación, que esta vacunación tiene nombre y apellido, y es para adultos mayores, esta vacunación es para el resto del personal de salud, y esta vacunación es
específicamente para ellos y además para los cuerpos de socorro. Aquí no existen, no deberían de existir, perdón, porque en algunos hemos visto casos sonados, y si usted, hondureño, compatriota, tiene un caso que se pueda documentar, denúncielo públicamente, vaya y denúncielo de forma escrita para nosotros tomar responsabilidades, porque aquí estamos jugando no solo con que X persona adquirió una vacuna y se la aplicó, llámese a un familiar, se le aplicó, llámese a una persona que no estaba dentro de ese grupo priorizado. Eso debe ser, debemos de deducir toda la responsabilidad del caso, y ese es un llamado enérgico a la conciencia, a la ética, sobre todo profesional, para que nuestros directores regionales hagan el mejor uso de este recurso que ha sido tan complejo traerlo, gestionarlo, etcétera. Entonces, con lo que usted me preguntaba, sí, efectivamente, llámese Copeco, 911, cuerpos de socorro que nosotros le determinamos. Este es otro personal, Eric y pueblo hondureño, que ha estado prácticamente, como lo denominan, en primera línea, ¿verdad? Recuerde que tuvimos 2 tormentas tropicales que hicieron desastres en nuestro país, y eran todos estos cuerpos de socorro los que han estado involucrados, exponiendo su vida y arriesgándose. Al mismo tiempo, dentro de pronto, y se contempla ya en ese sentido, vacunar a Policía Nacional, Policía Militar, todas las fuerzas de orden público que también se consideran parte de ese esquema de grupos priorizados. Y a medida nos venga en mayores lotes de vacunación, ellos quedan también dentro de los grupos priorizados. Por ejemplo, dentro de Copeco, le pongo un ejemplo, dentro del 911 hay gente que no ha dejado de trabajar un solo día a lo largo de la pandemia, ha arriesgado su vida, se ha comprometido con su trabajo, y evidentemente son seres humanos también, aunque no estén descritos bajo el término médico, bajo el término enfermero, bajo el término específicamente como personal de salud, son personal de apoyo. Por ejemplo, esa unidad médica de emergencia del 911, que son los paramédicos, que ahí hay médicos que transportan pacientes delicados de la COVID-19, ese personal también es un personal prioritario. Al mismo tiempo, yo me acuerdo que vimos muchas imágenes de los bomberos durante ETA y OTA, al mismo tiempo policías, militares, todos estos cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad del Estado arriesgan su vida de forma diaria por la paz de los buenos hondureños. Ok, doctor Freddy Guillén, también estamos viendo que a partir del 15 de mayo se vacunaría a adultos mayores de 75 años de 9 regiones sanitarias: Atlántida, Copán, Comayagua, Cortés, La Paz, Santa Bárbara, Valle, la metropolitana del Distrito Central y la metropolitana de San Pedro Sula. ¿Cómo se van a seleccionar a esos adultos mayores de 75 años en adelante, doctor Freddy Guillén? Porque estaba leyendo el otro día un dato estadístico. En Honduras hay más de 800,000 adultos mayores y solo llegaron 189,600 dosis. De acuerdo. Doctor sí, evidentemente, mire, es bien complejo. Todos quisiéramos tener vacunas para el 100% de los hondureños. Evidentemente, lo sabemos que hay un grupo que no se vacuna, que son los niños, y otro grupo que no se vacuna, que son las embarazadas. De lo contrario, nosotros quisiéramos tener vacuna ya. Y créame, Eric, de verdad que se lo digo, como hondureño, como funcionario público, le puedo hablar de mi administración y de la administración de enero en adelante. Se han hecho los esfuerzos, hemos tenido innumerables reuniones, hemos puesto los buenos oficios para nosotros gestionar la vacuna. Gracias a Dios hemos logrado un acuerdo contractual con Vacuna Sputnik, y en ese sentido esperamos que pronto nos pueda llegar de forma masiva la vacunación, para no decidir entre un grupo y otro, sino que montar campañas de vacunación de forma masiva. Evidentemente en el país, Eric, tenemos pues aproximadamente un poco más de 800,000 adultos mayores, contemplando mayores de 60 años, y en este caso hemos decidido priorizar a los adultos mayores de 75 años de forma inicial.
¿Por qué los adultos mayores de 75 años? Porque como lo explicaba con los adultos mayores de los asilos, por el simple hecho de tener 75 años ya tienen un factor de riesgo. Si usted le suma que la mayoría de ellos tienen al menos una comorbilidad, ya es un segundo factor de riesgo. Y 3, la mayoría de estos adultos mayores son dependientes de algún familiar económicamente activo. ¿Qué quiere decir? Que ese adulto mayor vive normalmente en su casa, difícilmente es económicamente activo. Sí tenemos casos, evidentemente, pero la mayoría son dependientes de algún familiar. Entonces, le garantizo que ese familiar busca todos los días el pan de cada día, ¿verdad? Y sale a trabajar y a laborar para poder llevar el sustento a su casa. Entonces, ese adulto mayor hemos considerado que corre un riesgo altísimo de contagio y de complicaciones COVID y post-COVID al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo los hemos priorizado? Bueno, hemos priorizado estas 9 regiones en base al mayor número de muertes que existen y a la mayor cantidad de contagios, ¿verdad? Como Serra Atlántida, Comayagua, Copán, Cortés, La Paz, Santa Bárbara, Valle, el municipio del Distrito Central, lo que es Tegucigalpa y San Pedro Sula. ¿Por qué? Porque aquí están concentradas la mayor cantidad de contagios, la mayor cantidad de muertes, y esas estadísticas se toman en base a epidemiología. Entonces, el programa ampliado de inmunizaciones, ¿cómo van a seleccionar estos adultos mayores? Primero, que la condicionante es que tengas 75 años o más. La otra condicionante para selección de estos adultos mayores es que tenga alguna comorbilidad. Entonces, en ese sentido, se cree que se va a vacunar el mayor número de ellos y garantizando que vamos a tener cada vez menores complicaciones o menores fallecimientos, lamentablemente, con este grupo priorizado que hemos seleccionado. En base a eso se van a hacer las selecciones de los adultos mayores y en la medida que continúen llegando vacunas, va a haber una quinta campaña, una sexta campaña, de acuerdo a la llegada de las vacunas. Ok, doctor Freddy Guillén, tengo 2 minutos para un mensaje final. Evidentemente Honduras, al igual que Guatemala, son los 2 países que van a la cola con el tema de la vacunación contra el COVID-19. Países como Costa Rica, como El Salvador, como Panamá, como Nicaragua, avanzan muy bien. ¿Cuándo vienen más dosis de vacuna contra el COVID-19, doctor Freddy Guillén? Usted anduvo en Rusia. ¿Cuándo llegan las 40,000 dosis de los 4 millones que se adquirieron en Rusia, doctor Freddy Guillén? Ok, bueno, Eric, con honestidad, yo no soy una persona que normalmente voy a decir una fecha estipulada si no tengo mínimo la orden del operador logístico que nos va a traer la vacuna. La última información que tenemos del Fondo de Inversión Rusa es que están haciendo todo lo posible por enviarnos las dosis pendientes que nos habían prometido, y en ese sentido también decirle al pueblo hondureño que esto funciona de acuerdo a muchas cosas que suceden a nivel mundial. En este momento, la mayoría de las farmacéuticas han puesto sus ojos en India. India está viviendo la situación más compleja del mundo y tiene la mayor cantidad de fallecidos en la actualidad a nivel mundial. Entonces, se han complicado algunas cosas con base a los operadores logísticos y de producción, y sí esperamos de que en las próximas semanas nos vengan una mayor cantidad de dosis o lo prometido hasta la fecha de la vacuna Sputnik. En ese sentido también decirle, Eric, que ya tenemos también otras conversaciones muy avanzadas y ya próximos a tener un nuevo contrato con otra farmacéutica. No quiero decir más de esto que estoy mencionando, pero sí esperamos de que en los próximos días nosotros podamos tener otra buena noticia para tener al menos 2 contratos al mismo tiempo, la parte de la donación de COVAX, y en esta forma ir teniendo una vacunación masiva. Sabemos y tenemos y es una responsabilidad mayor lo que sucede en nuestros países de la región, pero estamos trabajando fuertemente en ese sentido para poder lograr de forma inmediata, número 1, una vacunación sostenida, y número 2, esa tranquilidad que el pueblo hondureño tanto necesita. O sea que no hay fecha para la llegada de estas 40,000 dosis, doctor Freddy. No hay una fecha estipulada, nos habían dicho inicialmente del viernes anterior, Eric, no cumplieron con eso,
pero no se trata de un tema de cumplimiento, se trata de que ellos han sido responsables y nos han enviado una comunicación y tenemos comunicación fluida todos los días con el Fondo de Inversión Rusa a través de nuestra embajada en Rusia, y también nosotros como funcionarios de gobierno estamos permanentemente en contacto con ellos. Nos han planteado al mismo tiempo comentarle que tenemos otra posibilidad, que es una vacuna nueva que ellos están desarrollando que se llama Sputnik Light. En esta visita ellos nos han comentado todo el dossier sobre esa vacuna Sputnik Light, el porcentaje de efectividad, y tenemos esa gran posibilidad de hacer una adenda al contrato actual con ellos para obtener también, por un lado, Sputnik B y por otro lado, Sputnik Light, de forma que en ese sentido nos puedan llegar mayor cantidad de dosis de vacuna a nuestro país. Ok, muchas gracias, doctor Freddy Guillén. A la orden, Eric, y pueblo hondureño, un saludo a la distancia, y al mismo tiempo decirle al pueblo hondureño que tenemos que ser responsables con nosotros mismos, tenemos que tener las medidas de bioseguridad. La vacunación es importante, estamos claros que es importante, estamos claros también de esa gran responsabilidad nosotros como funcionarios de gobierno de traer vacunas, no hay excusa en ese sentido, y esperamos pronto tener respuestas positivas para ese sentido, y al mismo tiempo decirle que tenemos que continuar con las medidas de bioseguridad. Viene una fecha importante en ese sentido, viene el Día de la Madre, que sabemos que todos los que tenemos la gran bendición de tener a nuestra mamá, queremos estar con ella, queremos compartir con nuestra familia, pero es un mensaje claro, un mensaje contundente para el pueblo hondureño. Traten de ser responsables con este Día de la Madre, porque esto puede traer consecuencias gigantes en el futuro. Ok, muy bien, gracias, doctor Freddy Guillén, y a usted, amigo televidente, a tomar las medidas preventivas del caso. Ya lo dicen las autoridades de la Secretaría de Salud. Hay que tener mucho cuidado el próximo domingo en el marco de la celebración del Día de la Madre. Tal vez su madre está sana y usted anda sintomático, llegó a la casa, le dio un abrazo y la contagió, y su mamá murió después. Ojo, mucho cuidado. Hacemos una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, nos acompañará en la segunda hora de Foro Canal 10 la doctora Piedad Huerta, quien es la representante de OPS-OMS. Recordemos que estas 189,000 dosis que llegaron ayer fueron donadas por la OPS mediante el mecanismo COVAX. Hacemos una pausa, ya volvemos. En Seguros Atlántida nos esforzamos para darte las mejores soluciones. Por eso, nuestro seguro agrícola cuida tu inversión ante los siniestros climáticos, garantizando la continuidad de tus operaciones como productor. Lo hacemos de la mano de nuestros asegurados, apoyándolos cada día y en los momentos que más nos necesitan. Con este respaldo, nuestros asegurados cuidan su actividad productiva en beneficio de sus empleados, asociados y clientes, impulsando la competitividad de Honduras. Seguros Atlántida, respaldo confiable. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. Cooperativa Sagrada Familia presenta la primera tarjeta de crédito del sector cooperativo en Honduras. Credicop, tu tarjeta. Descubre un nuevo mundo sin contacto, en línea, sin filas, totalmente seguro y práctico. Porque detrás de todos esos momentos que hacen más bonita tu vida, está Credicop, tu tarjeta. Solicita tu tarjeta de crédito. Cooperativa Sagrada Familia, tu familia. Una vez más, el sol vuelve a salir. Hoy sueño con conocer cada rincón de ti, ver tus mares y sentir que soy parte de ti, mientras mi orgullo crece por haber nacido aquí. Tan maravillosa es mi Honduras, sí, te lo digo de corazón, tú eres el tesoro que todos quieren descubrir. Tan maravillosa es mi Honduras, sí, perfecta y divina creación, tú eres la alegría que inunda mi corazón. Tantas son tus maravillas, tantas son tus maravillas, tantas son tus maravillas. Tus maravillas vamos a descubrir.
El Congreso Nacional que preside Mauricio Oliva ha sido un gran apoyo para las personas afectadas por la pandemia y las dos tormentas ETA y OTA. Aprobó ampliar por 90 días el perdón de multas y recargos por el no pago de servicios públicos y de impuestos. Se decretó la entrega de un bono de 5.000 empiras para 60.000 familias damnificadas. Se permitió la entrega de un bono especial para que el interés de los préstamos para compra o construcción de vivienda, así como para el desarrollo del agro y las MIPYMES, sea de solo el 5%. Congreso Nacional abierto, plural y democrático. Los mejores videos musicales en TEN TV, un buen canal. Los mejores reportajes en TEN TV, un buen canal. Usted está viendo Foro Canal 10. En esta segunda hora de Foro Canal 10 nos acompaña la doctora Piedad Huerta, representante de la OPS-OMS en Honduras. Llegaron al país 189.600 dosis de la vacuna de AstraZeneca, dotadas por el mecanismo COVAX de la OPS-OMS. ¿Están cumpliendo con Honduras, doctora Piedad Huerta? Buenos días. Muy buenos días, Eric. Sí, bueno, definitivamente dentro de las posibilidades que se están dando a nivel mundial con la producción de vacunas, COVAX está cumpliendo con la entrega de las dosis que fueron anunciadas o prometidas al país para el primer trimestre, para los primeros 2 trimestres del año. Hasta mayo se prometió una entrega de 24.800 vacunas. Hemos entregado 189.600 más 48.000. Se espera que para finales de mayo o principios de junio se completen las 424.800 con una tercera entrega de 187.000 vacunas, dosis de vacunas. Adicionalmente a esto, ya la ministra recibió un anuncio del mismo mecanismo COVAX de que va a recibir 212.400 dosis de vacuna Pfizer para finales de junio, principios de julio. Es decir, ya estamos entrando en dotación de vacunas después de las que se habían ya ofrecido para el primer semestre del año. Así es que se está cumpliendo, y digo dentro de las posibilidades porque realmente hay un problema grave de producción de vacunas en el mundo y es importante que la población lo sepa. El mundo, imagínense ustedes que hay esta urgente necesidad de vacunar a la población entera del mundo. Todos los países están buscando vacunas a como dé lugar, y por otro lado la producción es limitada y encima de esto se dan situaciones como la que se está viviendo en este momento en la India, en la que con un recrudecimiento tremendo de la pandemia en ese país, que lo lamentamos mucho por la situación que está viviendo, el primer ministro de la India decretó la no exportación de vacunas por ahora para retener las vacunas que se producen en ese país y dejarlas para vacunar a su población. Como ustedes saben o les hago saber, la India es uno de los países mayores productores de vacunas en el mundo, de vacunas en general. Y de vacunas AstraZeneca, ahí tiene uno de sus principales laboratorios de producción, que es el Instituto Serum. Así es que al detenerse esta exportación de vacunas AstraZeneca ha puesto una presión muy fuerte en el mecanismo COVAX para la entrega de vacunas. Y no solamente en el mecanismo COVAX, sino en todos los países que han hecho compras bilaterales de esa farmacéutica y que ahora ven detenida la exportación de las vacunas.
Entonces, ¿qué se ha hecho ante esto? COVAX, por medio de sus dos instituciones que están trabajando la negociación y la compra de vacunas para COVAX, como es UNICEF y el Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS, este último para las Américas y UNICEF para el resto del mundo, ha hecho acuerdos o han promovido la apertura de nuevas casas productoras para poder ampliar la producción de la vacuna AstraZeneca. Y por otro lado, se están haciendo negociaciones con las otras vacunas que han sido precalificadas ya por la Organización Mundial de la Salud para poder tener contratos de compra e ir mejorando la cantidad de vacunas disponibles para los países que se han apegado a COVAX, tanto para la adquisición por compra por fondos propios, como son muchos países del mundo, como los 90 países que están recibiendo vacunas por donación de COVAX-Gavi, como es Honduras. Ok, bueno, vamos por parte, porque es una noticia altamente positiva la que anunció esta mañana la doctora Piedad Huerta. Hay un tercer lote de AstraZeneca, pero también ya la ministra de Salud, me dice la doctora Piedad Huerta, ya recibió la notificación de un cuarto lote, pero de la marca Pfizer, o sea, de la vacuna que tiene más efectividad según los estudios científicos. Vamos por parte. El tercer lote del mecanismo COVAX de AstraZeneca, ¿para cuándo? Y sería de 186,000 dosis también, doctora Piedad Huerta. Adelante. 187,000 dosis. 187,000 dosis. Las que recibimos ayer son 189,600 dosis. El tercer lote será de 187,000 dosis de vacunas y está previsto para llegar al país a finales de mayo o principios de junio. Estamos esperando, por supuesto, la notificación de la orden de compra, que siempre se hace una orden de compra para ir cubriendo a los países, para que nos indiquen en esa orden de compra cuándo sería finalmente la fecha de llegada. Ha habido 2, 3, 4 días de retraso en las entregas por la misma situación que se da a nivel mundial, tanto de la disponibilidad de las vacunas, por la producción, como por la logística que hay que manejar para poder transportar todas estas cajas que ya se pueden ustedes dar cuenta en las imágenes, no son cajas pequeñas. De hecho, ayer hubo necesidad de traer una caja por vía aérea y el resto de las cajas fueron traídas por carretera porque eran cajas enormes. Así es que la logística es también muy delicada porque hay que cuidar la cadena de frío de todas estas vacunas. Ok, y hay un cuarto lote también, me dice la doctora Piedad Huerta, ya la ministra de Salud recibió esta notificación. Vacunas Pfizer donadas a Honduras, doctora Piedad Huerta, ¿cuántas dosis? 212,940 dosis de vacunas Pfizer que se le informó a la ministra llegarán a finales de junio o principios de julio. El país tiene que cumplir ciertas condiciones técnicas que exige esta farmacéutica. La farmacéutica Pfizer es una farmacéutica muy estricta y muy delicada con sus criterios porque, bueno, estamos hablando de una vacuna que requiere una cadena de frío, de ultrafrío, es decir, permanecer a menos 80 grados centígrados de temperatura. Por lo tanto, la farmacéutica pide ciertas condiciones para poder entregar la vacuna. Y esa vacuna en particular, Eric, la entrega la propia farmacéutica. Es decir, no utiliza los mecanismos de logística de la Organización Panamericana de la Salud, aunque la Organización Panamericana de la Salud con el fondo rotatorio hace todos los arreglos, toda la compra, todo lo que se tiene que hacer con esta farmacéutica, pero la entrega la hace la farmacéutica para cuidar la cadena del frío hasta la puerta de entrada en los países. Así es que se está cumpliendo, se ha mandado ya el país, mandó toda la documentación que esta farmacéutica pedía, inclusive una modificación en la ley. Y con esto, bueno, se ha cumplido, se está esperando que ahora responda la farmacéutica por medio de COVAX para estar seguros que no queda nada pendiente con ellos para que esta entrega se haga a tiempo a finales de junio,
que es lo indicado por ellos, pero siempre damos unos días de margen por las cuestiones logísticas de las que te hablaba yo antes. Bueno, es importante. Una cuarta donación mediante el mecanismo COVAX de la vacuna Pfizer. ¿Es donada por la OMS o es parte de la responsabilidad social de esta farmacéutica Pfizer, doctora Piedad Huerta? No, es parte de la donación prometida por COVAX Gavi, que es para cubrir al 20% de la población, es decir, a 1.981.000 personas. Entonces, es donación COVAX Gavi. Se hace por medio del Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud, porque este fondo es el que está haciendo todas las gestiones de compra y logística y todas las cuestiones técnicas que tienen que ver con compra y logística de las vacunas para todos los países del continente americano que están afiliados a COVAX. Así es que, pero realmente la donación es parte de ese 20%, de esa dotación para 20% de la población COVAX Gavi. Bueno, y ese punto también lo vamos a aclarar, doctora Piedad Huerta, porque intuyo que hay una noticia positiva ahí. O sea que el mecanismo COVAX Gavi de la OMS está comprometido en inmunizar o inocular al 20% de la población de nuestro país. Así es, este es un compromiso que se adquirió como parte de este esfuerzo mundial, Eric. Es muy importante que la población lo sepa y lo asimile, porque es un compromiso para salvar vidas. Es un compromiso para buscar una distribución equitativa de vacunas para todos los países del mundo e inocular a las personas más vulnerables, a las personas que pueden morir en caso de contraer la enfermedad por la COVID. Así es que se piensa, y de acuerdo a estudios generales que se hicieron, que en el 20% de la población se encuentran aquellos que pueden enfermar gravemente y morir. Así es que este compromiso que hizo Gavi con 90 países para donar vacunas para el 20% de su población está vigente, y está este mecanismo que está compuesto realmente por varias instituciones, como son la Coalición para la Promoción de Innovaciones en Pro de la Preparación para Epidemias, CEPI, la Alianza Mundial de Vacunas Gavi, la Organización Mundial de la Salud, tiene el apoyo de UNICEF y de la Organización Panamericana de la Salud, pero además tiene el apoyo de múltiples donantes y de múltiples países que han hecho grandes donaciones financieras para lograr juntar los recursos necesarios para hacer la compra de estas donaciones que se están haciendo a los países. Y el compromiso es cubrir al 20% de la población de Honduras, que equivale, de acuerdo a la proyección poblacional, a 1.981.000 personas. Bueno, repitamos ese dato, doctora Piedad Huerta. ¿Cuál es el dato de población total que tiene la OPS de Honduras? Porque me dice el 20%, ese es el compromiso de la OPS a través del mecanismo COVAX Gavi. Estamos hablando, yo tenía entendido que el dato era de 9 millones de habitantes. El 10% serían 900.000. Si hablamos del 20% serían 1.800.000. Bueno, pero ¿cuál es el dato que tiene la OPS, doctora Piedad Huerta? Se utilizaron datos de proyecciones que tenía el Banco Mundial al momento en que se hizo el análisis de la población para los países, que estamos hablando aproximadamente lo que se tenía pensado o proyectado en el mes de abril, mayo del año pasado, que era 9 millones, más de 9 millones de habitantes. Entonces estamos hablando de un 20% de la población proyectada, que estaríamos hablando de 1.981.000 personas, no dosis de vacunas, personas. Entonces, esto es un poco más de lo que usted menciona, así es que, bueno, salimos ganando, diría yo, para el país, ¿no? En beneficio del país. Además, es importante decirle que este 20% de la población significa más del 20% de la población elegible para vacunación.
porque la población elegible para la vacunación hasta este momento no incluye a los niños menores de 18 años, ni incluye a las mujeres embarazadas. Entonces, quitando esa parte de la población, realmente el porcentaje de la población elegible a ser vacunada con vacunas COVAX, donadas por COVAX, va a ser más alto que el 20% real de la población. Bueno, y ese dato también hay que explicarlo muy bien, doctora Pía Huerta, porque la vacuna AstraZeneca, para lograr la inmunización se ocupan 2 dosis, ¿verdad? Tengo entendido, doctora Pía Huerta. Entonces, con las primeras 424,000 que lleguen al país, prácticamente solo inmunizamos a 207,000 personas. Y vamos a inocular, usted me decía, a más de 1.900.000 hondureños, doctora Pía Huerta. Entonces, ¿cuántas dosis van a ser en total? Pfizer también ocupa 2 dosis, doctora Pía Huerta. Sí, Pfizer también ocupa 2 dosis. La única vacuna hasta este momento que ocupa solamente una dosis es la vacuna Janssen, de Johnson & Johnson. Se están haciendo negociaciones con Johnson & Johnson para poder adquirir su vacuna, para incluirla dentro del abanico de vacunas que pueden ser distribuidas en los países. Entonces, el número de dosis va a depender del tipo de vacuna que tengamos disponible, y que se va a ir viendo con el tiempo conforme se logren concretar contratos y producción suficiente para distribución. Así es que no le puedo hablar de número de dosis, pero le puedo hablar de personas, lo que es más importante. Si la vacuna que se le aplica a una persona, como ahora todos los trabajadores de la salud que se inocularon con con el primer lote de vacuna AstraZeneca, ahora van a recibir su segunda dosis con este lote que acaba de llegar. Y las personas que ocupen su primera dosis con las vacunas que están llegando ahorita, se les guardará su segunda dosis con el siguiente lote de vacunas. Entonces, se van a ir completando los esquemas de vacunación de la población conforme se vaya teniendo el acceso a las vacunas. Si es una dosis, fantástico, y si son 2 dosis, se le proveerán las 2 dosis necesarias. Bueno, y yo le consulto, doctora Pía Huerta, ¿acaso no vamos muy lentos, doctora Pía Huerta? Porque, ve usted, a mí me preocupaba mucho esa publicación que salió en Diario El País, o que Honduras, por ejemplo, Diario El País hizo un análisis mundial. Honduras iba a tardar 11 años en inocular a su población contra el COVID-19. O sea, al ritmo que íbamos hace 3, 4 semanas atrás. Doctora Pía Huerta. Bueno, mire, esas proyecciones son muy subjetivas, muy subjetivas. Es como si usted dijera, vamos a empezar a construir esta avenida y las primeras semanas vamos a nivelar y vamos a poner una fila de ladrillos o de concreto, y conforme pero después de eso arranca y tiene el concreto que necesita y más trabajadores y aumenta todo, pues la producción se va mucho más rápidamente. Entonces son proyecciones muy subjetivas, y que hay que tener mucho cuidado de las fuentes de donde viene la información. Lo que le puedo decir es que, bueno, por supuesto que vamos lentos en el mundo entero, Eric, y esa es una cuestión que hay que decirla claramente. La producción de vacunas es un problema